Hola, yo soy Edgar A. Encina, docente investigador en la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y he preparado un documento que versa sobre la correspondencia traspapelada, las dignidades y relatos de los testigos en los libros de segunda mano. Así que me voy a dar para la lectura. Uno, en el Baratillo de Guadalajara adquirí de una sábana extendida en la acera, con libros poco llamativos, la bibliografía de Zacatecas de Luis Chávez Orozco. Oculta su portada original con una sobrepuesta al estilo de las encuadernaciones que los libreros superponen en algunos impresos para elevar el costo, llevaba dos marcas visibles a lápiz, una con el precio de 600 pesos, otra con el número 13. Detrás, donde algunos novohispanos decimonónicos hacían espacio al frontispicio, quedaba una hoja completamente en blanco con otras marcas, esta vez en pluma negra con el manuscrito M. Sotomayor M. México con J. DF 1939, que volvió a repetirse en la portadilla que va después de la página legal. El librero, que no poseía mucha experiencia sopesando los clientes, o el impreso excedía el tiempo sin una propuesta definitiva, o simplemente quería sacar a la venta, me advirtió que ese no era el precio real, sino que por 100 pesos podía llevármelo. De esa edición de la bibliografía de Zacatecas, elaborada en 230 páginas, apenas tenía la referencia cruzada, pero sin su conocimiento físico. Esta era la número 28 de una colección de monografías bibliográficas mexicanas, planificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en acuerdo firmado por el presidente Álvaro Obregón el 1 de junio de 1925, pero que vio la luz hasta 1932 entre las administraciones de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El impreso, que en la sobria portadilla desmerecía el material por ser en cartoncillo frágil y un rudimentario acabado estético, constó de 1000 ejemplares en papel biblios marfil y 5 más numerados en Warren Old Style. Junto a los detalles comentados, la bibliografía guardaba un secreto a plena luz. Le acompañaba, doblado en 3 pliegues, la frágil presencia de un papel dignificado con el sello del Poder Ejecutivo Federal y la impecable marca de tinta de la máquina de escribir. Era un oficio carta del secretario licenciado Alfonso Tejas Sabre, jefe del Departamento de Publicidad, con fecha del 21 de julio de 1936, adjuntando el número y expediente. Era la respuesta dirigida a la señorita Caritina Pichardo, directora de la Biblioteca Pública de Zacatecas, en la que se expresaba así: me refiero al atento oficio que usted, citando en antecedentes, para manifestarle que no es posible obsequiar sus deseos, enviándole un ejemplar de la bibliografía de Zacatecas en virtud de encontrarse completamente agotada la edición. Reitero a usted las seguridades de mi eterna consideración, sufragio efectivo, no reelección. La pulcritud del mensaje y la digna presencia del documento no solo dan cuenta de más de una historia, también aportan elementos al estudio de los signos marginales al libro. Las siguientes ideas son un ensayo que apuntan a los testigos en los libros de segunda mano. 2. Los signos marginales existen de la mano de la escritura y su visualización es cultural. Por ejemplo, Aristófanes de Bizancio ideó la colometría de los pasajes líricos para que estos no fuesen escritos del mismo modo que la prosa. Orígenes adaptó el Antiguo Testamento el sistema de signos marginales usado por los críticos de Alejandría. Uno Velos señalaba un pasaje que se encontraba en el griego pero no en el hebreo, y un asterisco los pasajes en los que el hebreo coincidía con las traducciones diferentes. Antes del siglo IX se distinguían de las nociones al margen a los escolios, que eran contrastes efímeros no intelectualizados. En la actualidad, sobre todo este último tercio del siglo XX, los estudios taxonómicos han abierto la puerta a la disertación de estos elementos externos al impreso. Pongo sobre la mesa los siguientes 3 ejemplos: las marginalias, el rastro lector o los testigos lectores refieren, por un lado, a un mismo evento, la intervención individual o colectiva del impreso, y por el otro, el concepto que identifica los variados sentidos que tiene la materia y la textualidad del libro para una persona o un grupo en un momento dado. En cualquier caso, supone la interpretación crítica que inicia, sin importar que se trate de archivos y bibliotecas públicas o colecciones particulares, en el patrimonialismo, esto es,
que el objeto es atribuible como pertenencia y toda marca en él indica su apropiación. La forma de juzgar esos signos resulta de la combinatoria entre el conocimiento personal y las vivencias colectivas, pues, aunque comparten similitudes, cada forma semántica abraza cualidades taxativas. Las marginalias son las notas manuscritas dejadas por los lectores y glosadores. Se concentran en observar desde los distintos escenarios de producción y distribución del texto a los lectores. Su raíz filológica proviene del lativo tardío marginalis, marginale, traducible como marginal al margen, y en la historia de la literatura se ha dicho que fue Samuel Taylor Coleridge que a finales del siglo XVII descubre el valor agregado de estos apuntes manuscritos. Estamos frente a trazos y apreciaciones individuales que le otorgan mayor valor cultural, simbólico y monetario al documento que a la vez aportan al análisis de la recepción y pueden canalizar a otras historias, pues no siempre mantienen relación con el documento. Los rastros lectores, o si se quiere en singular, refieren a la multiplicidad funcional y en el libro. Su hipótesis central inquiere la función de los impresos, quiénes, cómo, qué, para qué se leían o cómo se usaban, e intenta responder atendiendo a las variaciones y su multiplicidad de usos. Toma como contexto la materialidad de la obra y su artesanía particular, para de allí adentrarse en las miradas del objeto como producto social, resultado de las relaciones y de los modos de vida de las personas. Es, pues, una tipificación de los rastros de sociabilidades, de las experiencias lectoras, de la apropiación de las biografías institucionales o privadas, que va tras la pista del libro como importante contenedor social y forma validable de contenidos. Los testigos lectores son las huellas que no pertenecen a la crítica literaria y que escapan a la marginalia y a los rastros lectores. Como documento u objeto individual, puede ser parte de otra obra incluida voluntariamente o no. En general, carecen de anonimato porque contienen información precisa y aunque pueden llegar a indicar fortunio y casualidad, proveen de indicios de lectura y otras maneras de apropiación. Pensando en la concepción de Chartier, que afirma que el libro es un artefacto con el que se pueden tener distintas definiciones dependiendo de las relaciones que se tengan con él, en nuestro caso la expectativa se abre a las contribuciones externas que recibe ese objeto, fuente de conocimiento y comunicación. 3. Para el caso de la bibliografía de Zacatecas de Luis Chávez Orozco, los tres ejemplos destellan: la marginalia, con un par de asteriscos marcados en lápiz color verde en la introducción, uno en la página octava para señalar la crónica apostólica seráfica guadalupanos del Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, de misioneros franciscanos de la observancia, fundado extramuros de la ciudad de Zacatecas de la República Mexicana hasta allí, de Fray Antonio Alcocer. Otra en la página 11ª, para marcar la ayuda que me brindó la erudición de don Felipe Teixidor. Los rastros lectores, con la firma de propiedad y la fecha de adquisición M. Sotomayor M. México, insisto, con J. DF 1939, otro con el precio 600 pesos y el número 13 en la portada, dan cuenta de un momento distinto. Para el caso de los testigos lectores, ya se ha relatado la sustancia de la carta oficio expedida en 1936. Nos enfrentamos, hasta aquí, a un libro viajero, jabonoso, que luego de ser publicado en 1932 ha pasado por lo menos por 4 acervos. El libro estuvo en 1936 a resguardo de Caritina Pichardo, directora de la Biblioteca Pública de Zacatecas. En 1939 con M. Sotomayor M. e indistintamente se presentó al librero de segunda mano en ese mercadillo de Guadalajara hasta llegar a mí en 2019. En cualquiera de los casos, hay que acentuar que ha sido muy afortunado que el rastro lector permaneciera, imagino por considerarlo parte del libro, por temor a extraviar la diplomática hoja o como he apuntado, por azar. En retrospectiva, cada marca y cada fecha establece un diálogo con el lector que no solo interroga al impreso o al autor, también invita al diálogo y a la experiencia del porvenir. Existen casos renombrados como los dísticos de Catón en la Biblioteca Nacional de España o los proverbios de Séneca en la Biblioteca Nacional de México, que ejemplifican la maravillosa forma en que nos apoderamos de los libros. Para el caso de estos ejemplos, el valor atribuido les otorga fama porque revelan procesos fenomenales de la vida mental de individuos que ignoramos su existencia.
Más allá de las asociaciones, esas notas que en algunos casos la academia y los talleres literarios han fomentado a lo largo de la historia de la lectura, nos permiten diferenciar entre lectores comunes y lectores ejemplares, aunque también hay ediciones singulares que no cuentan con esa fama y que llevan las marcas de sus lectores, como cicatrices o tatuajes, que nos antecedieron y que en nuestras bibliotecas se anotan otro capítulo en su historia de viaje, ahora detenido entre nuestras manos. Es todo.